Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Muy buenas noches, quisiéramos agradecerle el favor de su preferencia. Los saludamos una vez más este miércoles en su programa En Voz Alta. Me acompaña esta noche, como todas las noches, mi estimado amigo Carlos Rentería, mi estimado amigo Arturo Maximiliano. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy queremos compartir con usted una reflexión que puede abonar a entender un poco más el fenómeno de las redes sociales. Seguramente usted que nos está viendo en casa, probablemente hasta esté viendo este espacio de televisión a través de una red social, ha tenido oportunidad de ser testigo y testiga de cómo han invadido nuestra vida privada al borde de estar en las preferencias de mayor, utilidad por parte de las y los ciudadanos en México, las redes sociales. Las redes sociales, yo creo que para entenderlas, tenemos que explicar cómo funcionan. Las redes sociales, a final de cuentas, son un negocio. Yo creo que tendríamos que preguntarnos cuál ha sido el impacto, pero cuál es también el fin último de las redes sociales. Como negocio, busca rentabilidad económica. Cuando usted adquiere, el compromiso de seguir las políticas que tiene el uso de redes sociales, en las letras pequeñitas, en muchas de ellas, también adquiere una serie de compromisos con la posibilidad que usted le da a estos instrumentos de contar con datos que son una minería de datos que le llaman los mercadólogos, que son el grial de la mercadotecnia que sirve para generar recursos. Cuando usted abre una red social, le da acceso a estas plataformas a cosas importantes, desde su ubicación, desde sus preferencias, sus búsquedas, por ejemplo, y en ese sentido, pues bueno, es una ventana muy oportuna para el negocio del consumo, incluso ya personalizado. Pero también tienen otro impacto, es otro impacto que tiene que ver en el ámbito político, en el ámbito social. Y para comentarle y abrir esta noche con una serie de reflexiones, a ver, veamos el peso real de las redes sociales. En México, a febrero del 2022, según una plataforma que usted puede consultar en internet, se llama México Digital. Esta plataforma hace una serie de estudios y análisis de cómo estamos en el ámbito digital en diferentes partes del mundo. Y en México nos da un dato no menor. Esta información, desde luego, también ha sido utilizada por la Asociación Mexicana de Derecho y Acceso a la Información y que establece que en México, por ejemplo, hay un porcentaje muy alto de la población que tiene conexión a acceso a un teléfono celular. El 91% de la población en México tiene acceso a un celular. Si estamos hablando de que en México tenemos 130 millones de mexicanos con posibilidades de tener acceso a un celular, lo cierto es que 119.8 tienen acceso a un celular. En Internet. En Internet, según este informe, establece que a febrero del 2022, fíjese usted, 96.87 millones de personas en México tienen una conexión a Internet, es decir, el 74%. Y por último, ¿cómo andamos con los usuarios de redes sociales? Que es el tema que esta noche nos ocupa. Pues establece que el 78% de la población en México tiene al menos una red social, es decir, 102 millones de personas. Y para platicar esta primera parte, estimado Arturo, estimado Carlos, me gustaría empezar abordando cómo han visto ustedes el crecimiento y el impacto de manera cotidiana y sobre todo en México, que tenemos una cultura política a veces, y sobre todo lo comparto en el ámbito político, de dejarnos con la primera impresión. Pareciera ser, comienzo con el tocayo, pareciera ser, tocayo, que los mexicanos y en general la sociedad pues se deja llevar por esta información superflua, ¿no? Dice un autor por ahí que en realidad las redes sociales nos vienen a ahorrar muchísimo del trabajo que generalmente estábamos acostumbrados, ¿no? En algunos lugares a hacer la búsqueda de información, y cuando nosotros ya vemos algo en este telefonito, en este aparatito, pues ya lo damos por sentado, ¿no? Parece ser que la información llega a un nivel de que es igual o similar a la verdad de lo que está pasando, ¿no? Están las famosas fake news. ¿Tú cómo has visto el impacto de las redes sociales, Arturo, en la evolución de este tiempo? No, tocayo, bueno, pues es todo un tema.
Primero quisiera nada más redondear la introducción en la parte económica. Efectivamente, las redes sociales son un negocio, ¿no? Esto es un hecho. Hay una discusión muy importante a nivel político, a nivel gubernamental, sobre la posibilidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, pues de regular estas redes, en primer término, por el monopolio o oligopolio, que en realidad son dos grandes anunciantes en el mundo entero. Uno se llama Google y otro se llama Facebook. O sea, la mercadotecnia se ha volcado y digamos, la demanda por anunciar productos, servicios, se ha volcado a estos dos grandes proveedores que tienen ventajas importantísimas sobre cualquiera de su competencia, y esto también está demostrado que está de alguna forma teniendo un control sobre los precios que no es lo que podríamos determinar en un ámbito de una competencia económica sana para efectos de este tipo de servicios, que es la publicidad. Entonces, así está, y en México estamos igual. Quizá aquí se ha hablado menos del tema, pero es una problemática. Por el lado que tiene que ver con la parte social, pues el impacto es altísimo. Tú diste cifras muy contundentes. A diferencia de lo que piensa mucha gente de que todos o muchos mexicanos traen estos, ¿cómo se llama? Cacahuatitos. ¿No? La realidad es que los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones nos dice que creo que arriba del 90% de los teléfonos que tienen los mexicanos son smartphones, es decir, tienen capacidades de utilizar internet, redes sociales, y tienen otros acompañantes. Facebook, por ejemplo, como el global, ahora que se llama Meta, ¿no? Lo que tiene también es otras redes que ayudan todavía a difundir más ciertas noticias que pueden ser en muchos casos pues, las famosas fake news. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Que también es parte de este grupo de Facebook. Yo muchas de las cosas que luego que comparten del Facebook, yo las conozco por el WhatsApp, por estos grupos, ¿no? Y creo que hay una gran diferencia que tenemos que entender. Yo lo he platicado mucho con mis alumnos, el tema de informarte como sujeto activo, o sea, yo me voy a informar, a estar informado como sujeto pasivo. Es decir, tú eres un receptor de la información y no tienes no te tomas tiempo, no tienes un filtro, no una coladera para decir, oye, a ver, déjame ver qué de lo que me están mandando es cierto. O yo lo veo hasta en casa, ¿no? Los mensajes que luego se comparten en chats familiares, que oye, por favor, gracias por compartírmelo, por favor no lo compartan con nadie más, ¿no? Ejemplo, por eso digo que hay que informarse. Me manda una persona ayer una declaración muy fuerte. No, conste que no estoy no, el hecho de tan grave de los jesuitas, lo que pasó en Chihuahua, que es gravísimo en términos sociales, en términos del fondo que tiene que ver con dónde estamos en cuestión de seguridad, de respeto a instituciones que antes inclusive hasta el propio crimen organizado respetaba, ¿no? Las iglesias y las universidades eran las instituciones que más respetaban. Sí, ¿no? Claro, pero retoman ayer y empiezan a mandar un mensaje de un general, Carlos Gaitán, que a principios de la administración tuvo un discurso muy fuerte contra el presidente de la República. Y ayer lo mandan. Es el caso más reciente que tengo y lo empiezan a mandar. Y digo, a ver, déjame ver. Yo necesito informarme a ver si es cierto esto, ¿no? Porque además son siempre fuentes muy, como que no son medios oficiales. Hay que ver las fechas. Entonces yo lo primero que hice, pues, eso te enseña también Charlie Tocayo, pues en la universidad. Cuando puedas ir a la fuente original, pues ve a ella, ¿no? Porque lo que tenemos en redes sociales son fuentes completamente tergiversadas, ¿no? A veces son opiniones, a veces son cosas que no nos consta que las dijeron, desfasadas en tiempo. Y encontré efectivamente el discurso de este general, pero lo dio en el 2019. Y lo estaban circulando en las redes como si hubiera sido consecuencia de algunas situaciones, a propósito de lo que pasó en Chihuahua, pero también de algunos videos que han circulado donde ciudadanos han de alguna forma enfrentado al ejército, ¿no? Entonces, con poco respeto, pero que tampoco luego tenemos claridad de en qué momento, en qué contexto se dan estos videos que luego se suben a las redes, pero esto es lo que pasa, ¿no? Entonces,
sí somos una sociedad en general, pues que a veces ni siquiera no es un ataque, es simplemente que a veces con tan poco tiempo que tenemos para muchas cosas, pues hacemos mal en aceptar como cierto todo lo que nos mandan. Entonces, sí, las redes han generado, hay todo un elemento de tergiversación de hechos, de personas, acabado con reputaciones inclusive, ¿no? Porque, a ver, tú te llevas el mensaje, lo procesas y ya juzgaste, ¿eh? Ya juzgaste. Yo leí que el tocayo se robó todos los libros acá de la se llevó una discreción de la librería y todo, ¿no? Ay, no, pues el tocayo es un cleptómano ahí de libros de la librería Gutiérrez Vega, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que ese es el problema. O sea, luego ya lo absorbemos, juzgamos y entonces calificamos a las personas. Y eso es gravísimo. Así que yo ahí le dejo para luego continuar con otros temas. Es inevitable el impacto, Carlos. Datos de este informe de México Digital refieren, fíjate, Carlos, que los mexicanos le dedicamos en promedio 3 horas con 20 minutos al uso de redes sociales de manera diaria. 3 horas con 20 minutos. Hay datos que también establecen, por ejemplo, que hay más usuarios de redes sociales o más perfiles de redes sociales que gente mayor de 13 años, por ejemplo, ¿no? Otro dato interesante es que hay más cuentas de redes sociales que conexiones a Internet. Ahí se explican los famosos trolls o la gente que tiene dos perfiles y demás, ¿no? Y en cuanto por género, digamos, establecen que los usuarios de redes sociales, el 52.4 son féminas, es decir, mujeres, y el 47.6 varones. Entonces, hay toda una serie de estadísticas que nos dicen, indudablemente las redes están súper metidas en la vida cotidiana de los mexicanos y de las mexicanas. Y esto, ¿cómo lo percibes tú en términos de política pública? O sea, ¿dónde van los gobiernos, Charlie, con esto? O sea, hay otro tema que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero tiene que ver con los gobiernos digitales. ¿Estarán considerando estos datos la clase política, los gobiernos para acceder ahí? Porque pareciera ser que a veces no del todo, ¿no? Como que no hay una estrategia clara. Yo ahorita que estaba escuchando a Arturo, recuerdo aquellas lecturas de los años 80, derivadas de libros de los años 70 de los famosos futurólogos, como Alvin Toffler, ¿no? La tercera ola, el cambio de poder, el cambio de riqueza, ¿no? Que fueron 3 libros que escribió Alvin Toffler. No alcanzamos a vislumbrar, o no alcanzaron ellos, que eran detectores de grandes macrotendencias, lo que está sucediendo ahora. Yo recuerdo haber leído a Alvin Toffler y decía, bueno, es que en los mercados ahora, en aquel entonces se preveía que era el dueño del supermercado el que tenía el dominio sobre las marcas. O sea, las marcas prácticamente pagaban por ir a ponerse en un supermercado. Y en los 70 decía Alvin Toffler, no, eso va a cambiar. Si va a llegar un momento en el que van a estar las marcas dentro del supermercado y cada quien va a tener sus trabajadores. Cosa que sucedió. Pasó. Otras cosas como esta fueron totalmente indetectables. ¿Qué sucede ahora? Dice una frase en marketing, si lo que te dan es gratis, tú eres la mercancía. Exacto, nada es gratis. Nada es gratis. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿cuánto cuesta estar en Facebook? Pues nada. Entonces, eso te convierte a ti en la mercancía. Entonces, estas plataformas, o sea, lo que son las redes sociales, Facebook, Instagram. Twitter, Instagram y últimamente TikTok, que no la mencionó Arturo, pero es la plataforma o la red social que ahora tiene más tiempo, si bien tiene menos suscriptores, es en la que más tiempo pasa la gente. O sea, supera por mucho en el tema ya de Facebook, que es más bien para nuestra generación. Entonces, primera reflexión, en esta nueva etapa, nosotros los ciudadanos somos la mercancía de las redes sociales. Mientras más cobertura tengan, más le cobran a los anunciantes por llegar a nosotros. Y viene la preocupación, ¿no? Todos estuvimos enterados de esta empresa inglesa, Cambridge Analytica, que encontró el lado perverso de las redes sociales. Porque una cosa es decir, bueno, están todos conectados, y también un cambio nuevo es que ahora todos generamos contenido. Quienes crecimos también en los 80, pues nada más nos sentábamos enfrente de una televisión y lo que veíamos es lo que la gente quería transmitir para nosotros. Pero ahora con las redes sociales, todos generamos contenido, sobre todo en el caso de TikTok, en el caso de Instagram en general. Pero ¿cuál es el riesgo? Que empresas como esta se meten en la otra parte del negocio, la parte oscura, que es cómo modifican la conducta de los humanos a raíz del análisis que obtienen
de los metadatos o megadatos o la big data que obtienen de las redes sociales. Y entonces generan tendencias. Algo tan peligroso como poner un presidente de Estados Unidos, Donald como derrocar presidentes, como presionar en Inglaterra para que se salieran de la Comunidad Económica Europea y que después las encuestas determinaran que había un tipo de manipulación. De manipulación que se convirtió en arrepentimiento. Y dice, bueno, sí. Exactamente qué pasó, porque ahí sí se pudo medir. O sea, después la gente dijo, oye, creo que no debí de haberme salido. ¿Por qué me salí? Ah, bueno, pues porque hay una empresa que inclusive hubo una película y una serie de documentales. Hay un documental en Netflix, sí. Muy bueno. Y también está la película donde dice, bueno, encontraron cerca de 300,000 personas que no tenían o estaban oscuras para la detección de esa tendencia. ¿Cuántas veces no las habrán aplicado en el caso de nuestro país, en el caso del Estado, en el caso de los que se dedican a esto, para modificar nuestras conductas? Contestando tu pregunta, quienes tenemos ya más de 30 años participando en la política partidista, antes era el tocar la puerta, el generar las redes, lo que le llamábamos la movilización de las personas. ¿Movimiento territorial? Los movimientos territoriales, lo que se llamaba la movilización de las voluntades de las personas, de las masas para un X sentido político, pero ahora parece que esto migra al tema de las redes sociales. Y luego parece que las cosas se van juntando porque con el tema de la pandemia, la única forma de saber qué es lo que estaban haciendo tus familiares, qué es lo que estaba sucediendo en el mundo, era precisamente a través de las redes sociales. ¿Con qué se conjuga? Con otro fenómeno. Los cacahuatitos, pues eran cacahuates porque no había la tecnología para transmitir internet de banda ancha a los teléfonos. Pero luego se genera el 3G, el 4G. Y el 5G. Y ahora viene la siguiente generación que va a permitir la transmisión de datos mucho más rápido. Yo creo que va a ser ahora los grandes consultores se meten en redes sociales, ¿no? Políticas públicas, pues yo creo que deben estar los gobiernos en redes sociales, pero ya será otro tema, pero yo sigo viendo que cuando el gobierno o los políticos utilizamos las redes sociales, todavía no le damos el clavo, porque lo sigo viendo es muy frívolos el tema, como que comunicamos de forma muy pobre a través de las redes sociales. O sea, seguimos sacando nuestras fotografías en el clásico evento, que me parece que no es lo que está captando la atención de las redes sociales, ¿no? El extremo es bailar, ¿no? O sea, y es que si el político cae en el extremo, o sea, hace cosas ridículas que me parece que, perdona, yo soy a la vieja escuela, ¿no? Y tiene razón, o sea, no hemos sabido cómo mandar ese mensaje más atractivo, pero luego tienes a los que literal... bueno, pues ahí está el caso del gobernador tiktokero, ¿no? También que se ha criticado mucho, pues que realmente el fondo del personaje es un fondo construido a base de llamar la atención en las redes, pero que no había, al menos eso aparenta, un fondo como una persona con capacidades de manejo de gobierno. Todo esto que hemos platicado, esta aspiración que yo siempre he creído, la aspiración del estadista, ¿no? El hombre que entiende los canales, los vínculos entre todos los elementos de poder que se generan dentro del Estado, ¿no? O inclusive fuera de él, que hoy influyen en el Estado. Entonces, esa es otra bronca, ¿no? Que tienes el muy así como a la pose que no atrae nada, que son estas reuniones, ¿no? Yo lo hago también mucho. Y tienes por el otro lado los que dices, Dios mío, de verdad. Qué ridículos. Es una urgencia por tratar de decir, yo también soy, ¿qué será? Yo también soy ser humano y tengo apetitos como los tiene. Pero fíjate, hay un libro muy interesante, ojalá tengan la posibilidad, que nos están escuchando, de leerlo, que se llama Inteligencia Intuitiva. Sostiene una teoría diferente a la de que las decisiones se toman en base a gran cantidad de datos y de forma racional. Dice, bueno, pues una forma de tomar la decisión es consigo la mayor cantidad de datos y en base a ello aplico razonamiento y tomo la decisión. Este autor sostiene la teoría de que tomamos la decisión en los primeros 6, 7, 8, 10 segundos y la tomamos con el inconsciente manejado a través de la intuición. Y eso es lo que explota muy bien las redes sociales. Porque realmente, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos entre 7 y 9 segundos en lo que estamos viendo un video. Y le ponemos el dedo. Y a lo mejor es lo único que vemos, Arturo. O sea, la realidad es que ese político bailando, ese político abrazando a una señora o a un niño, o últimamente a un perrito. Sí, está de moda. O sea, y ahora ya le vamos hacia el tema del bienestar animal, visto de forma frívola,
Y entonces con eso se queda la gente. Y con eso trata de emitir un juicio de opinión y ya no busca. Y entonces le hace caso al tema de la intuición, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es evidente, ¿no? que dentro de el manejo de las redes sociales intervienen muchos factores. Un factor que yo creo que nuestros radioescuchas, bueno, televidentes tendrían que considerar, y nosotros también, es el uso de la inteligencia artificial que ya hay en las redes sociales. Las redes sociales en realidad se vuelven cajas de resonancia, de tal forma que hay un algoritmo que va detectando tus preferencias, tus me gusta, y a partir de ello te va mostrando en tu teléfono cosas que siente que el algoritmo, bueno, no, que percibe, de acuerdo a estadísticas, que te van a interesar, ¿no? Pero déjate, hasta en las compras. A mí lo que me da miedo, no sé, a lo mejor es una impresión de cuarentón, empiezas a hablar de algo, ni siquiera lo buscas en el teléfono, nada más es la voz y te empiezan a salir publicidad relacionada con eso. Nadie me ha podido decir, oye, porque entiendo que son algoritmos que uno le presiona y buscas casas, te empiezan a salir casas, buscas diplomados, te empiezan a salir escuelas, pero hay ocasiones en que con la pura voz te empiezan a aparecer anuncios que no solicitaste. Y eso es cierto, y no es nada de teoría conspiratoria, pero hace escasamente 4 días, en una plática con una compañera, estábamos hablando de cenar, y nos apareció ahí de repente, Siri, el mejor lugar para cenar. Tal, y si eso sí está del diablo, ¿no? Porque estaba el teléfono ahí. Entonces así, o sea, como si Siri hubiera detectado, busca un lugar para cenar, pero en realidad sí. Entonces es impresionante y yo creo que hay que entender cómo funcionan estas plataformas. Un dato que quería compartir, perdón, nada más, en relación a lo que comentaba Carlos, ¿no? Es cierto, TikTok es de las 4 plataformas preferidas y el que más tiempo dedican las y los mexicanos. China, por cierto. Por cierto. Y este año con pandemia subió en un 37% más. Fue la que más creció, Carlos. TikTok. La primera, la que más, digamos, la que más le invierte en tiempo por mes, las usuarias y usuarios mexicanos, es Facebook. 26 horas le invierten al mes en Facebook. 22 en YouTube. 20 en WhatsApp y 23 en TikTok. Y TikTok fue la que más aumentó. Instagram, uno pensaría, ¿no? Es la que más se ve por la fotografía, los reels. No, 6 horas en promedio al mes. Entonces, estos datos también hablan de cómo estamos metidos y en dónde estamos metidos, ¿no? Por preferencias, desde luego, la que prefieren las y los mexicanos es en primer lugar Facebook. En segundo lugar está Messenger de Facebook. Y en tercer lugar está WhatsApp y así sucesivamente, ¿no? El dato que me brincaba y que yo decía, pues bueno, ¿cómo se dio ese salto? Así como acabas de decir, este salto fue en 2016. De 2014 al 2022 se observa claramente que el tiempo en el que más invadieron las redes sociales a las y los mexicanos fue en 2016. Del 2021 a la fecha solo creció en un 2%, ¿no? Pero en ese año creció un 26%. Y las edades donde están acaparando las redes sociales es de los 18 a los 34 años. Es el grueso, ¿no? Obviamente las generaciones cuarentonas como nosotros, solo el 5 o el 6%. Mira, tocayo, ahí yo voy a hablar, como luego decimos, un poquito sobre las rodillas. Voy a tratar de hacer una hipótesis con respecto a este crecimiento y el año. Yo no dudo que tenga que ver, particularmente en el caso de México, con la reforma de telecomunicaciones, que sin duda ha sido de las reformas que más impacto ha tenido en la industria y en el ciudadano mismo como usuario final, ¿no? Porque sí los precios se abarataron. Entonces yo estoy convencido que el acceso a datos pues también bajó muchísimo. Antes que era un lujo prácticamente, sí, esta situación del dato, de obtener internet, pues yo estoy convencido que bajó, ¿no? Hay algunas cosas, hay algunas cuestiones que también podríamos mencionar, positivas o interesantes en términos políticos. Hablábamos de encuestas hace un par de programas. Hay encuestas que se hacen por Facebook. Por Twitter. Pero no te preguntan en realidad a ti. Lo que generan es un concepto que le llaman humor social.
Y entonces lo que busca estos softwares, ¿no? Es cuál es tu reacción ante cierto tipo de situaciones como una inundación, como un bache, como un acto de inseguridad, o también como una política positiva, ¿no? la que quieran. Y lo que pasa es que en las redes la gente está desprotegida en términos de su tema de sentimental, ¿no? Puede estar de malas, puedes estar de buenas, eufórico, puedes tener unas copas encima, o sea, entonces lo que detectan es cuáles son tus comentarios ante cierto tipo de problemática. Y en lugar de tener el riesgo que tienes en la encuesta de que mientas por alguna cuestión de desconfianza, por alguna cuestión de temor de quién está haciendo la encuesta, porque eres beneficiario de un programa social, se supone que la reacción que tú viertes en redes ante un hecho, un acto que se publique, que tenga que ver con el gobierno, es la reacción normalmente más sincera, ¿no? Que está afectada por tu estado de ánimo, pero que la viertes de esa manera, ¿no? Entonces es ahí algo también muy interesante, estas encuestas de humor social que te podrían estar quitando ese factor de engañar al encuestador, ¿no? El tema de los datos, que también hablábamos de esta Big Data, hay otro elemento, hablando de políticas públicas, están preguntadas a Charlie, se ha empezado también a poner sobre la mesa si deberíamos nosotros recibir dinero de nuestros datos. O sea, si las empresas están vendiendo nuestros datos, porque lo están haciendo, efectivamente al utilizar los algoritmos para hacer publicidad focalizada, no, ya la publicidad pues va a nichos muy seguros, porque saben qué te gusta, qué tendencias tienes, qué necesidades tienes inclusive. Entonces hay una explotación de tus datos que das de alguna manera, de una forma un tanto cuanto inocente o sin tu consentimiento en términos para lo que son usados. Y entonces hay ahora un planteamiento, sí, bueno, no podría encontrarse una forma y además legislarse para que tú también tengas una ganancia sobre el uso de tus propios datos. Está interesante, si ya me preguntan tecnológicamente cómo se haría esto, no tengo la más mínima idea, pero parece ser que es algo posible y es algo que se está discutiendo, ¿no? Que recibieras tu abonito ya a tu cuenta, ¿no? Sí, antes de irnos al corte, yo creo que es muy lógico esta parte, ¿no? De si nos están usando nuestra información, deberían de redituarnos económicamente en algo. Claro. Hay un dato, y de hecho, digo, mucha gente, este dato es distinto a la gente que utiliza para comprar cosas en línea, que es lo que se refiere ahorita Arturo, ¿no? Pero tan solo en redes sociales, las y los mexicanos, el 32% de las y los mexicanos utilizamos redes sociales para las compras, ¿no? Facebook, por ejemplo, ya tiene su zona de marketing, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues y con eso vamos a regresar con Carlos, porque ¿para qué usamos las redes sociales, Carlos? Según la estadística, el principal uso que le damos es sentimental, es decir, para mantenernos en contacto con amigos y familiares. Y lo segundo es, que es lo preocupante, para leer noticias en redes sociales. Sí, está grave. El 50% de las y los mexicanos se entera de las noticias por redes sociales. Y lo que menos hacemos en redes sociales es crear nuevos contactos y publicar sobre tu vida, ¿no? Entonces, digo, regresamos después del corte, Carlos, para ver el uso de las redes sociales, ¿cómo ves? Regresamos, muchas gracias. Regresamos. Continuamos en Voz Alta. Bueno, regresamos con el uso de las redes sociales, Carlos. Hablábamos que, según la estadística, para lo que menos usamos las redes sociales es para hacer nuevos contactos y publicar sobre nuestra vida. Y las redes sociales, digamos que una cosa es la preferencia y otra cosa es los usuarios reales que se registran a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La red social que más usamos los mexicanos es WhatsApp. El 94% de usuarios usa WhatsApp. El 93% Facebook. El 80% Facebook Messenger. Instagram lo usa el 79%. TikTok el 70%. Y la que menos usamos, que yo ni la conocía, Tumblr, ¿se dice bien? La verdad es que no la conocía. Entonces, ¿cómo ves el uso de las redes sociales? ¿Crees que la estadística refleja realmente para qué usamos las redes sociales? Algo yo no, por ejemplo, ahí paréntesis, nunca he entendido yo
salvo las cuentas empresariales y WhatsApp, ¿dónde está su negocio? ¿Recuerdan cuando empezó que te decían te cobramos $1, pero el primer año es gratis? Ese mensaje finalmente desapareció y ya no sé dónde exactamente está el negocio, pero yo que recordaba la tendencia era la voz. Recuerden, los teléfonos, era primero el voz y el teléfono, la llamada costaba $5 el minuto. Todavía me acuerdo muy bien de llamada entrante. Tenías que estar viendo a ver que no te llamara alguien que te quitara 3 minutos. Tenías que apagar el teléfono para que no entrara. Después entró el identificador de llamadas y eso lo mejoró. Y después parecería que todo iba a la voz. Recuerden Nextel, ¿no? Que ya desapareció. Ya casi cuando les digo a mis alumnos el Nextel, fue un boom por el tema de la voz, no de los datos ni los mensajes. No, era la voz. Y luego los mensajes SMS que se encumbraron y luego cayeron y parecía que la voz era lo que iba. Y después viene WhatsApp y rompe la tendencia y dice, ahora todos nos comunicamos a través de mensajes. Yo siento que más, según lo que estás mencionando, cada vez la gente usa más las redes sociales para informarse que para informar. Cada vez veo menos contenido generado, por ejemplo, en tema de Facebook, con los que son cerca de 5,000 contactos. Cada vez se va inundando más del tema de la publicidad y del tema de la gente que busca la red social para un tema comercial, pero cada vez se ve un poco menos personal esa red social. Y comentaban fuera del aire que en el caso de TikTok, pues ofrece una gran cantidad de sustancias químicas, ¿no? Tiene su encanto, según los que saben de esto, porque bueno, cada vez que yo genero un pantallazo, dopamina, genera ciertas descargas en mi cerebro que me causan algún tipo de placer, con lo que hace que sea muy difícil despegarse del tema de la pantalla, el formato del video amplio contra Facebook, que le tienes que dar un clic para que abra todo el espectro de la pantalla para poder el video, videos de 1 minuto, que creo que ya los están ampliando a 3. Me parece que la gente lo usa ya como un sistema de entretenimiento. Pocos son los que generan el contacto y bueno, pues ahorita estamos viendo la migración de los políticos a plataformas que le generen un tema de publicidad y de conocimiento. Lo que sigo sin ver es la participación de los gobiernos generando políticas públicas a través de las redes sociales. Se siguen comunicando de la forma tradicional, ¿no? Publican su acción, pero no generan interacción. Sí, y ahí viene un dato y con eso quisiera abrir un poquito la polémica, Arturo. ¿Debemos regular las redes sociales? Ahí por ahí te platicaba fuera del aire de un abogado que demandó a Google por $250 millones, casi 5,000 millones de pesos, si la conversión no me falla, y por daño moral. Y claro, la verdad es que las redes sociales hacer, digamos, una plataforma que las personas pueden publicar información, incluso fake news, pues como ya lo platicábamos, deshacen prestigio, deshacen personas. Y bueno, ahí viene un tema, ¿no? Ahorita platicaba con una compañera de trabajo, o sea, en España ya empieza a regularse. Por ejemplo, los influencers, me platicaba ella, que estudió en España, que los influencers al hacer una publicación, ahí le ponen, ¿no? Publicidad o inserción o colaboración. En México no pasa eso. ¿Se acuerdan que a ciertos influencers en proceso electoral ahí hablando bien del Partido Verde Ecologista? Y bueno, y atendiendo a este tema de este abogado que demandó a Google, tocayo, ¿debemos regular las redes sociales? Porque la gente que defiende la libertad de expresión dice, ojo, porque es la única plataforma de catarsis donde la gente se expresa. Pero sí, la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución tiene que tener un límite, ¿no? El daño a terceros puede ser. En este caso, ¿tendríamos que regular las redes sociales, tocayo? Mira, si lo dice uno, puede salir, ¿cómo se llama?, crucificado. Pero lo dijo Elon Musk. ¿Cuál ha sido hoy por qué ha revirado? Digo, también por bajar el precio, evidentemente, pero un hombre muy hábil. Pero ¿cuál ha sido el planteamiento de Elon Musk con respecto a su compra de Twitter y de que se le mintió a él como comprador y se le mintió sobre todo a la autoridad de Estados Unidos, que es la reguladora de los temas bursátiles, con respecto a los bots, ¿no? Y que tiene que ver con el valor precisamente de tu mercado, ¿no? Hoy si tú dices, no es que tengo 5% de bots y resulta ser que tienes 25, pues esos 25 no sirven para nada, ¿no? Pues son no llegas a ningún lado. Pero lo que dijo es, tenemos que acabar con pues, precisamente con estas cuentas que no son de nadie al tiempo que defendemos la libertad de expresión, ¿no? O sea, entonces,
Yo creo que tiene que ver con que las personas, o sea, pensando en esta posibilidad de regular, primero tiene que ver, por un lado, con lo que permiten las propias redes sociales que se publique, ¿no? Es decir, sus reglas, ¿cómo le llaman? ¿De convivencia? ¿Cómo le llaman? Reglas de... No recuerdo cuál es el nombre, pero pues algunas se empezó a actuar sobre el tema de las fake news en campañas políticas, porque creo que hay cosas que hacen mucho más daño que eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte, y dos, quizá tenga que ver con la perfecta acreditación, esto no lo he leído mucho, pero es una cosa que me nace a mí como abogado, con la perfecta identificación de quién está haciendo el comentario, ¿no? Que la persona es de carne y hueso, que tiene que es una persona que puede asumir también responsabilidades por sus dichos, porque la calumnia frecuente que se presenta en las redes sociales por parte de personas anónimas, no de cuentas apócrifas, pues es muy lamentable, y volvemos a lo mismo, que forman parte de lo que la gente consume y de lo que la gente ya cree como verdad irrefutable. Entonces, estoy convencido que esto tiene que cambiar, y bueno, la victoria legal de Ulrich Richter, que es además buen amigo y a quien tuve el honor de presentarle aquí en Querétaro su segundo libro, platicamos justamente ese tema de Google. Para el auditorio que no conoce este asunto, él presentó su primer libro, hay una fotografía que publica en sus redes o se publica en algún medio, sale cargando su libro y le photoshopean el título del libro. Algún malqueriente personal le pone cómo lavar dinero, que ese era el título del libro, porque lo acusaba sin ningún fundamento de ser un abogado que se dedicaba a ayudar a los empresarios a lavar dinero. Él solicita a Google que bajen esa fotografía, y se niega a la empresa. Y ahí empieza el juicio, y finalmente, atendiendo justamente al daño que le generaba en su imagen, pues el último fallo judicial ya ven 5,000 millones de pesos por efectos de esta publicación, que tiene un elemento jurídico muy interesante. Además, que creo que vale la pena tocarlo. Son empresas que son como fantasmas. O sea, notificar a una empresa... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Google. ¿Dónde está Google? Las oficinas. ¿No? Entonces tuvo la audacia jurídica de poder encontrar la forma de notificarlos, y que además estuviera involucrado, no luego como le hacen, no es que sí, pero es culpa de Google México, Querétaro, Google México, pero la empresa principal, los headquarters, no tienen nada que ver con lo que pasó. ¿Dónde está el capital? Exactamente, donde está la lana. Entonces, bien interesante, y creo que nos manda una lección muy importante. Hace rato les decía, antes de iniciar el programa, de esta acción que yo me acuerdo mucho porque mi papá y yo la platicábamos. Yo le preguntaba mucho a mi papá por la acción de jactancia, ¿no? Que es cuando una persona está siendo frecuentemente pues calumniado, con un adjetivo calificativo. Este cuate es un ratero, es un X, y hasta llega un punto donde dices, bueno, pues yo te voy a denunciar para que ahora tú acredites que lo soy, pero si no lo acreditas, entonces viene de regreso con el daño que me pudiste generar, y que puede ser inclusive patrimonial, ¿no? Creo que eso también tiene que ser un elemento donde no sea tan impune el tema de las redes. Sí. Carlos, las redes sociales han ayudado a moldear esta sociedad bajo principios, es decir, bajo un marco axiológico, una serie de valores aspiracionales. Tenemos fenómenos como, por ejemplo, los estereotipos de belleza. Tenemos, por ejemplo, la situación aspiracional del statu quo. Y esto obedece, hay un filósofo, Yu-Chun Han, que ahorita lo traigo bien metido en la cabeza, habla sobre este cambio de paradigma social, donde a través de alguna filosofía de Foucault, por ejemplo, decía, el siglo pasado la sociedad estaba moldeada a partir de la disciplina, ¿no? Las instituciones eran disciplinarias, es decir, la escuela, la familia, la institución donde trabajabas era una institución disciplinaria donde lo importante era moldearte para ser, digamos, un ente social, benefactor, digámoslo así, ¿no? Y luego dice este filósofo, ahora pareciera ser que el modelo social va a la sociedad del rendimiento,
donde lo más importante es el redituar económicamente a la sociedad. Y en ese sentido las redes sociales han abonado a una serie de situaciones aspiracionales donde estamos creando un grado de frustración social muy grande, donde, dice este filósofo, las enfermedades sociales contemporáneas son, por ejemplo, el límite de trastorno de personalidad. Y hablábamos también con esta parte también el déficit de atención con hiperactividad también, derivado de la constante interacción con las redes sociales, ¿no? Y esto tiene ya también una explicación biológica que tiene que ver con el shock de dopamina constante al que estamos expuestos por nuestro cerebro. Entonces dice, estamos creando una serie de frustrados sociales donde las enfermedades primordiales ahora son la depresión, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, pues, ¿hasta dónde es necesario darle una justa dimensión a las redes sociales, Carlos, para entender que, a final de cuentas, como ya lo hemos platicado esta noche, son un negocio que buscan rendimiento económico para sus dueños y que luego evaden la responsabilidad legal incluso y que luego también no le damos un uso responsable de la ciudad? ¿Cómo ves este planteamiento en general, Carlos? Pues fíjate que yo lo que observo es este fenómeno de si las redes sociales son un reflejo de la sociedad o si las redes sociales están modificando el entorno social. Hay un autor de apellido Porter que escribió un libro muy interesante que se llama Todo tiene un precio. Y él sostenía, tradicionalmente lo que dice la historia, que la historia generaba cambios en la economía. Y él dice, no, la economía cambia primero y los cambios en la economía generan cambios en la sociedad. ¿Dónde ubico yo el punto de quiebre en el tema de las redes sociales? Cuando se abarata el costo. O sea, la realidad es que un tema de acceso a Internet, un tema de banda ancha, un tema de antes de que había la conexión dial-up del famoso teléfono que se bloqueaba, el tema de la conexión inalámbrica, todo eso lo que sucedió fue una democratización de la información. Y todos tuvimos acceso a bajo costo a conectarnos y eso está generando un cambio en la sociedad. ¿Cómo lo veo? Pues esta generación está creciendo hiperinformada. Hiper, ¿sí? Sobreinformada, porque la realidad es que yo he tenido ahorita, por ejemplo, hay una serie muy interesante en Netflix que se llama Intimidad, que habla de este delito de subir fotos íntimas a las redes sociales, ¿no? Y la realidad es que aborda un tema de fondo. Dice, bueno, sí, ¿cuánto dura el escándalo en redes sociales? 2 días. Una semana, 3 días, cuando mucho. Cuando mucho, y después viene otro. Hay una sociedad hiperinformada y también a los jóvenes los estamos formando en la inmediatez. Lo que te dan las redes sociales es una satisfacción inmediata que no permite ya el aplazamiento de todas esas sensaciones. Y desde luego, pues una cultura que ya veníamos, que ya traíamos de tiempo atrás, que privilegia el tener y no el ser. Y sobre todo, pues lo que privilegian las redes sociales es la imagen y la pantalla, ¿no? O sea, lo que aparento ser con respecto de lo que realmente soy. Y una preocupación ya en términos sociales y en términos políticos siguen siendo, como decía Arturo, monopolios. Fíjate, yo no estoy muy de acuerdo con el señor Donald Trump, pero algo que sí tenía razón, dice, ¿cómo se atrevieron a callarlo en la campaña? O sea, puede haber tal veto en las redes sociales que cuando tú digas, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Arturo Marcial, no le publico nada. Y no le publicaron nada, porque creían que su discurso era de odio, etcétera. Yo creo que por más de lo que dijera el señor, no debieron de haberlo limitado en su derecho a expresar. Y que después se subían las televisoras a decir, no, yo no publico nada de lo que está diciendo este señor. Pues imagínate que ahora aparentemente actuaron del lado bueno de la ecuación, por lo menos así va a pasar a la historia, pero ¿qué va a pasar cuando actúen del lado negativo? ¿Cuántas plataformas tendríamos hoy para poder defendernos de un Facebook o defendernos de un TikTok que no quieran que nos enteremos de alguien o que le quiten la facultad de expresarse a alguien? No podríamos. Entonces me parece que ahí el mercado le está fallando con el tema de la competencia, ¿no? Sí, yo creo que aquí entraríamos a debate, ¿no? En torno a hasta dónde tenemos que primar el derecho de expresarse, es decir, el derecho de expresión como bien lo manifiesta Carlos, pero también la responsabilidad, porque los datos, las estadísticas, estamos ciertos de que
hay un impacto que no podemos negar de las redes sociales y que desde luego pues también habrá que entrar en el fondo. Entiendo la preocupación, ¿no? Me va a decir, Charlie, Arturo, estamos con un estado ya que rebasó más de 300 años el estado absolutista, ¿no? Ya tenemos algunos siglos ya rebasados y el Estado no tendría por qué limitar la expresión de la gente. O te le pongo otro ejemplo, ¿no? Las redes sociales como instrumento de terrorismo. Ahora se acaba de conocer un video en donde lo suben, el crimen organizado que mata a un líder de tianguistas en el municipio de Celaya, lo graban y lo suben a redes sociales. Pues ¿para qué? Eso finalmente es un mensaje. Guerra de y las redes sociales están haciéndole la labor de difundir el mensaje que quien no acceda a una situación de extorsión, pues está... Oye, solo te ponen imágenes fuertes y eso automáticamente es un aliciente para que pongas más. Para que le piques, la verdad. Bueno, están los tutoriales en algunas redes, no sé si YouTube pudiera ser una de ellas, pero en otras también. Cómo hacer bombas. Pues cómo hacer una bomba casera, ¿no? Un molotov. Estas jóvenes, o no solamente jóvenes, de toda la violencia que hay en Estados Unidos, que creo que, claro, un elemento sobre el cual se ha concentrado el ataque, y que es cierto, es este derecho que tienen los norteamericanos para tener armas, ¿no? Y el fácil acceso que es para ellos el adquirir un arma. Pero me parece que el componente determinante de esta violencia, porque el acceso a las armas lo tienen desde hace muchos años, pero me parece que el componente es otro tipo de violencia que está en estos contenidos de las propias redes sociales y también de los famosos videojuegos, ¿no? O sea, yo creo en otra hipótesis, ahora ya me tocaron dos hipótesis en este programa, ¿no? Pero yo creo que al final, cuando realmente estudien el fenómeno tan grave que pasa hoy en Estados Unidos, pues van a encontrar que hay algo adicional que está haciendo más grave todavía el tema de la posesión de armas. Y esto está, sin duda, contenido en las redes sociales. Un minuto, el tiempo en tele se va rápido. Reflexión final, Charlie. A favor de que sí se regulen, pero no las redes sociales, sino que pueda ser fácilmente... Voy a ver si no soy abogado, pero a lo mejor expreso el término incorrecto, punible lo que uno escriba en las redes sociales. No tanto a la empresa, o sea, no tanto a Facebook, no tanto a Twitter, sino la responsabilidad que uno tiene de lo que escribe y de lo que dice para evitar que se siga causando daño a otras personas en redes sociales, ¿no? Muy bien. Tocayo. Igual, lo que publican las personas y lo que publican algunos... Es que no puedo ni llamarle medios porque no son medios, ¿no? Más bien le pones un título. Entiendo que hay la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero no en el grado que justamente te invadas un derecho de una persona, ¿no? Y creo que la obligación, donde sí podrías quizá imponerle algo a las empresas, a las compañías que son propietarios de estas redes de comunicación, pues la validación de que la persona que se sube con el nombre Arturo Marcial es Arturo Marcial y a partir de ahí, pues que asuma sus responsabilidades. A mí me ha pasado que Facebook me pide mi credencial de lector, no sé si les ha pasado a ustedes. Solamente cuando pautas. Para escanearla. Ajá. No, fíjate que decía para verificar contenido. Verificar, sí, que no sé cuál era, por él lo tengo hasta fotografiado. Dije, caray, no me encanta darle a Facebook mi credencial, mi INE, pero ojalá se la pidiera a todos. Sí, ¿no? Pues bueno, lamentablemente nos tenemos que ir. Solamente nos quedaría agradecer el favor de su atención. Esperemos que los comentarios que se vertieron esta noche les sean de utilidad y lo lleven a una reflexión. ¿Para qué usamos las redes sociales? ¿Cuál es el impacto de manera individual de estas redes sociales? Desde luego, buscar que sean una herramienta y no nosotros ser la herramienta de empresarios e incluso transnacionales donde les damos muchísima información, ¿no? Entonces, ese sería el cierre de este programa. Les agradecemos el favor de su atención. Que tengan ustedes muy buena noche y nos vemos el próximo miércoles en Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.